Querida familia, muy buenos días. Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos a este espacio de comunión con Dios. Quiero invitarles para que tengamos una palabra de oración, para que invitemos al Señor y que sea Él quien nos dirija en el estudio de su palabra. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por este nuevo día, gracias por todas tus bendiciones y cuidados. Perdona por favor nuestras faltas, enséñanos a hacer tu voluntad, enséñanos a amarte y amar a nuestro prójimo como es debido. Te damos gracias por todas tus invitaciones de amor. Te damos gracias por todos tus cuidados y queremos pedirte que tú nos acompañes, que tú seas nuestro maestro y que las lecciones que aprendamos en esta oportunidad sean de gran riqueza espiritual para cada uno de nosotros. Lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, querida familia, un feliz día para todos. Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien con la ayuda de Dios. Hoy nos corresponde, continuamos con nuestro espacio de conexión con Dios y nos corresponde el libro de Lucas, capítulo 23, versículos 50 al 56. El tema que vamos a hablar netamente en esta oportunidad es de cómo Jesús es sepultado. Bien, entonces quiero invitarles para que busquemos en nuestras Biblias el libro de Lucas, el capítulo 23, versículos del 50 al 56. Dice lo siguiente: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Bien, querida familia, aquí tenemos varios hechos sumamente interesantes y vamos a ir quizás desglosando un poco lo que nos da esta perícope de la Biblia. Empezamos con el hecho de que encontramos un personaje como lo es José de Arimatea. José de Arimatea era una persona que tenía recursos, era una persona respetada, era una persona, la palabra de Dios dice que era miembro del concilio. Se cree por la tradición judía que este concilio es referencia al concilio del Sanedrín. José de Arimatea era uno de los líderes religiosos que hacían parte del Sanedrín. Dice la descripción de la palabra de Dios, Lucas se refiere a José como un varón bueno y justo. Parece ser que así lo era, ya que vemos más adelante cómo Lucas comenta que cuando se le hizo el juicio a Jesús, él no estaba presente y no estaba de acuerdo con esos hechos. Recuerden que cuando los líderes religiosos, el sumo sacerdote y los demás sacerdotes quisieron culpar a Jesús, hicieron una reunión extraoficial, solamente llamaron a algunos miembros del Sanedrín para poder hacerle un juicio a Jesús. Fue a unas horas tardes de la noche, no tenía el conocimiento abierto de todos los miembros, así que naturalmente es entendible que José no haya estado en ese momento. Y lo que menciona la palabra de Dios es que José realmente era un hombre bueno y justo que no estaba de acuerdo con lo que se le iba a hacer a Jesús. Dice la palabra de Dios, y aquí nos deja una enseñanza muy importante, versículo 53, y quitándolo dice el versículo 52 dice que José, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Saben, querida familia, este apartado bíblico nos deja enseñanzas sumamente importantes. El Señor Jesús estaba rodeado por diferentes personas. Habían personas que muchas veces lo buscaban solamente para que se supieran sus necesidades. Habían personas que venían a Él por su necesidad. Y habían personas que de alguna u otra manera encontraron en Jesús aquello que les hacía falta.
aquellas personas que decidieron seguir a Jesús por convicción. Saben, querida familia, la palabra de Dios nos muestra cómo los discípulos, al presenciar los últimos hechos de la muerte de Jesús, al quizás tener temor por sus vidas, porque le relacionaran con él, muchos de los discípulos miraban a Jesús de lejos. Por lo menos tenemos el testimonio de Juan, que está presente allí en la muerte de Jesús desde lejos, y el mismo Jesús le dice a Juan y a María: madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Juan era quizás de los discípulos que quedaron un poco más cercanos a Jesús, aún así estaba un poco a la distancia. Muchos de los discípulos, incluso Pedro, quien dijo que iba a entregar su vida si era necesario, en el momento de la prueba, Pedro se escondió. Pedro, de alguna u otra manera, nosotros conocemos el testimonio, para que no lo asociaran con Jesús, empezó a decir insultos y demás para poder negar la relación que había tenido con Jesús. El punto aquí es que muchos de los discípulos, de las personas cercanas que decían seguir a Jesús, en estos momentos estaban lejos o se habían marchado. Incluso muchos habían perdido la fe. Pero lo que me llama la atención es que José es una de esas personas que quizás vemos hoy en día, que quizás no parece que tenga una alta impresión por el cristianismo. Son personas que quizás a veces no ocupan las primeras filas, no son las que más se ven, las que más se nombran, pero son personas que quieren hacer lo correcto. José era un hombre bueno y justo, y lo que cabe describir aquí es que mientras muchos de los discípulos y de las personas que abiertamente decidían seguir a Jesús, José estaba quizás no en primera fila, pero José siempre tomó una decisión a seguir a Jesús. Y lo importante aquí es que José no tuvo miedo de ir delante de Pilato y pedir el cuerpo de Jesús. Aquí hay una enseñanza muy importante, familia. José era uno de los miembros, así como de la misma manera Nicodemo, uno de las personas influyentes en el pueblo, una de las personas que tenían conocimiento del reino de los cielos, personas sinceras que hacían parte del Sanedrín. Muchos no quisieron creer, su orgullo no se los permitió, pero también habían personas sinceras, habían personas honestas que realmente entendieron en Jesús y vieron en Jesús algo diferente, comprendieron que Jesús era el Mesías. José era una de esas personas, y vemos que cuando José ve que Jesús ha fallecido, José pide el cuerpo de Jesús delante de Pilato. No tiene temor de lo que le vaya a ocurrir. José no se esconde. José, que quizás pasaba por el anonimato, que seguía a Jesús de lejos, así como Nicodemo, en este momento descubre su fe, va delante de Pilato y le pide el cuerpo de Jesús. Le pide el cuerpo de Jesús para ubicarlo en el lugar donde tenía una tumba. Vemos entonces, querida familia, que muchas veces hay personas que quizás son las que menos nos imaginamos. Vienen de lugares y no podemos de alguna u otra manera discriminar, pensar que porque una persona ocupa un lugar alto en la sociedad, porque tiene una oportunidad, un estatus, no tiene la oportunidad de conocer a Dios. No, antes lo contrario. José y Nicodemo son muestras de personas que ocupan altos puestos, que ocupan altas responsabilidades y aún así tienen el deseo de seguir a Jesús. Quizás no tan abiertamente como muchos de nosotros, quizás no de la misma manera como lo hacían los discípulos, pero en el momento correcto, en el momento oportuno, dejaron todo para seguir a Jesús. José hace lo correcto, y José de Arimatea no tuvo miedo de enfrentarse a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús y que Jesús fuese sepultado de una manera digna. Vemos entonces, querida familia, que de cualquier lugar, no importa de dónde sea, no importa su estrato social, su educación, la familia de donde venga, de cualquier lugar existen
verdaderos discípulos. En cualquier lugar se puede levantar un hijo de Dios que esté dispuesto a hacer lo correcto. Y el versículo 55 nos deja una segunda lección, y es que las mujeres que habían venido de Galilea siguieron también y vieron el sepulcro, y fue puesto su cuerpo. Y vueltas, dice la palabra de Dios, versículo 56, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Vale la pena mostrar, querida familia, que el guardamiento, el guardar el sábado, el guardar el mandamiento del sábado, no era algo del Antiguo Testamento nomás, no era algo que haya quedado abolido con Moisés, sino que incluso estas mujeres están respetando el sábado, están respetando el mandamiento, y aunque querían preparar el cuerpo de Jesús con todas las especificaciones que normalmente se hacía, no lo pudieron hacer porque ya llegaba el día de reposo, o sea, ya empezaban las primeras horas del sábado. ¿Qué nos deja como enseñanza esto, querida familia? Los mandamientos siguen siendo vigentes. Los mandamientos no fueron dejados solamente para el pueblo de Israel. Los mandamientos de Dios son eternos, sus principios son eternos. Y si Dios dejó en su ley que necesitamos guardar el día de reposo, Dios sabe que es para nuestro beneficio y sabe que nos conviene. Así que, querida familia, vemos que incluso en la muerte, Jesús mismo respetó el día de reposo. El sábado, Jesús descansó. Ya vamos a ver más adelante cómo esta historia maravillosa da un giro maravilloso, y vemos como aquel que había fallecido, aquel que se había entregado en la cruz del Calvario, vence la muerte, con ello vence el pecado y nos da una muestra de salvación. Pero la enseñanza del día de hoy, querida familia, es para que nunca juzguemos. Nunca sabemos de dónde puede salir un verdadero hijo de Dios. Muchas veces de las personas que menos imaginamos, muchas veces las personas que menos parecen creyentes, son personas que pueden ser utilizadas para Dios y que pueden tener una gran misión. Y lo segundo, no olvidemos que los mandamientos de Dios son eternos y que incluso en su muerte Jesús respetó el cuarto mandamiento. Quiero invitarles para que tengamos una palabra de oración. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por todas tus bendiciones, gracias por tus enseñanzas. Señor, gracias porque nos da la oportunidad de conocerte. Ayúdanos, así como a José, a hacer lo correcto en el momento en el que tú lo indiques. Perdona nuestras ofensas, enséñanos a hacer tu voluntad, enséñanos a ser verdaderos discípulos, que aunque tengamos que de alguna u otra manera enfrentar alguna crisis, aunque tengamos que ir delante de un tribunal, podamos reconocer nuestra fe, podamos reconocer que tú eres nuestro Salvador. Queremos pedirte que por favor nos guíes en este día. Acompáñanos y bendícenos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, querida familia, un abrazo muy fuerte, que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día.